Comienza en Ucrania el primer proceso por crímenes de guerra y es contra un soldado ruso, según anunció la fiscalía. Paralelamente, Kiev negocia con Moscú para intercambiar militares de la planta de Azovstal en Mariupol por prisioneros rusos. Y las fuerzas ucranianas hicieron un contragolpe en la región de Kharkiv. Tenemos informe desde uno de los pueblos retomados. Fracasó en el Senado estadounidense un proyecto de ley para convertir el derecho al aborto en norma federal. Los 50 republicanos y un demócrata se opusieron al texto, mientras crecen los temores de que la Corte Suprema pueda revocar Roe versus Wade. Tenemos análisis. En Cisjordania mataron a una periodista veterana que trabajaba para el medio Al Jazeera. Colegas que estaban con Shirin Abu Akleh sostienen que los militares israelíes le dispararon, mientras Israel lo niega y propone hacer parte de la investigación del caso. Bienvenidos a las noticias de France 24. Yo soy María Clara Calle y es un placer acompañarlos. Y empecemos con la actualidad ucraniana. Allí se realizará el primer juicio por crímenes de guerra desde que Rusia invadió al país. La principal fiscal ucraniana, Irina Benediktova, detalló que su oficina acusó al sargento Vadim Shishimarin por supuestamente haberle disparado a un civil de 62 años en una aldea en el noreste del país. La Fiscalía añadió que está investigando más de 1.700 presuntos crímenes de guerra cometidos posiblemente por 600 militares rusos. El caso se conoce cuando Kiev reveló que está negociando con Moscú para intercambiar militares ucranianos que están heridos en la planta de Azovstal en Mariupol por prisioneros de guerra rusos. Otra de las novedades de este día 77 de la guerra es una contraofensiva que realizaron las tropas ucranianas en la región de Kharkiv. Las Fuerzas Armadas que están en el área sostienen que recuperaron 4 aldeas en el norte y en el noreste. Una de las zonas es el pueblo de Malaya Rohan. Nuestras enviadas Irene Sabio y Leticia Álvarez fueron hasta allí y esta es la historia. Estamos en Malaya Rohan. Por 2 meses las tropas rusas ocuparon y atacaron este pueblo del sur de Kharkiv en su asedio a esta importante ciudad. La población local incluso vio los barracones donde se resguardaban hasta que el ejército ucraniano retomó el control de la aldea. Natalia pasó semanas en este sótano mientras las tropas rusas se encontraban en el pueblo. Si salíamos a buscar ayuda humanitaria, corríamos el riesgo de que nos mataran. Podía ver a los francotiradores desde la entrada de la puerta de mi casa. 3 hombres fueron asesinados así. Un hombre caminaba con su hijo de 4 años y también lo mataron. Helicópteros abatidos, hospitales acribillados, automóviles incendiados. Es el paisaje de esta aldea. Los restos de los combates se ven en todas partes. No queda prácticamente nadie en este pueblo, solo las personas que resistieron a la ocupación rusa y la artillería sigue retumbando. En Rohan, otra aldea cercana, Vadim Polyak tiembla al hablar del desamparo que sintió. No entiendo, aquí no hay objetivos militares, solo muchas casas en las que viven personas. No entiendo, nuestra gente vivía en paz. Valentina es otra superviviente, nos muestra el salón de su casa. No queda nada intacto. Todavía estamos en shock y tenemos miedo. Cuando oímos un ruido nos escondemos enseguida. La guerra aún está cerca de estas aldeas. El ejército ucraniano y el ruso batallan por pocos metros de tierra en un conflicto de desgaste de final incierto. Y por primera vez desde que empezó la guerra, Ucrania cerró una parte del oleoducto, por donde Rusia envía al menos 1/3 del gas que recibe el resto de Europa. El punto temporalmente clausurado es Sokranovka. Ucrania alega que allí los separatistas rusos desviaban el suministro, pues ese lugar del oleoducto está en la región de Lugansk, dominada en gran parte por los rusos. Desde entonces, la exportación de gas de la semiestatal rusa Gazprom a través de suelo ucraniano cayó 1/4 parte, lo que se suma a las sanciones que impuso Moscú contra el propietario de la parte polaca del gasoducto llamado Yamal y contra la antigua unidad alemana de Gazprom. Y nos vamos a Estados Unidos. El Senado bloqueó el proyecto con el que se buscaba que el derecho al aborto se convirtiera en norma federal. La llamada Ley de Protección de la Salud de la Mujer solo contó con 49 de los 60 votos que necesitaba para ser aprobada. Todos los 50 republicanos se opusieron y a ellos se unió el senador demócrata Joe Manchin.
El proyecto llegó al Senado luego de que se filtrara un borrador en el que se estimaba que la Corte Suprema podría derogar la sentencia de Roe versus Wade, que legaliza el aborto desde 1973. Para analizar el tema nos acompaña desde Nueva York Alejandra Cárdenas. Ella es directora de Estrategias Globales del Centro de Derechos Reproductivos. Un gusto saludarla, señora Cárdenas. Con lo que ocurrió en el Senado, ¿qué podría pasar con el aborto en Estados Unidos? ¿Ya depende únicamente de la decisión que tome la Corte Suprema? En este momento, desgraciadamente sí. Vamos a esperar cómo sale la decisión, pero si la decisión sale como el proyecto de borrador, pues vamos a encontrarnos en la situación de que no hay una protección constitucional a nivel federal y que hay aproximadamente más de 20 estados que estarían preparados para imponer restricciones, prohibiciones totales y criminalización. Y cuéntenos un poco más de qué podría pasar en estos 20 estados, que realmente son 26. ¿Qué podría pasar después de la decisión de la Corte? Bueno, cada estado es distinto, ¿no? No todos tienen las mismas regulaciones en preparadas. Hay 8 estados que podrían estar contemplando penalización total. Hay otros estados que están, como Oklahoma o lo que pasó en Texas, que están buscando algunos sistemas como de recompensas en que uno puede básicamente como denunciar a su vecino y obtener una recompensa si uno se entera que esa persona intentó o obtuvo una interrupción de embarazo. Y luego hay un montón de estados que lo que tienen son unos distintos niveles de restricciones dentro de esos aproximadamente 26 estados. Hay unos estados que tienen unas fuertes protecciones, pero son la minoría. Y pues obviamente sus sistemas de salud no alcanzarían a copar una potencial demanda de personas de otros estados viniendo a requerir los servicios. Y ha habido protestas en frente de las casas de 3 de los jueces de la Corte y también en el tribunal. De hecho, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo hoy que intensificará la seguridad de los jueces. Ante esto, ¿qué tanta presión representa para ellos al momento de tomar una decisión? Pues no lo sabemos porque el borrador mismo advierte que los jueces no deberían sentirse pues, de ninguna manera influidos por la opinión popular. Y lo cierto es que acabar con Roe y Wade y con la protección del aborto en este país es profundamente impopular. Más de un 60% de la población de este país se ha ratificado constantemente en que estarían en contra de ello y de hecho más de ese mismo 60% apoyaría una legislación como la que acaba de caerse en el Senado, una legislación que protegiera a nivel federal el acceso a este servicio de salud. Y luego de conocerse la decisión del Senado, el presidente Joe Biden afirmó que la Corte Suprema también podría buscar luego retroceder el matrimonio. ¿Es esto posible? La verdad es que si va a seguir la misma línea argumentativa, es posible que se caiga no solamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que hay un elenco enorme de derechos que han sido reconocidos que estarían en peligro porque fueron decididos con la misma lógica y bajo el mismo principio del derecho a la privacidad en la Constitución. El matrimonio interracial, el mismo acceso a la anticoncepción en este país. Gracias por estar con nosotros. Pasamos a América Latina. En Ciudad de México, decenas de activistas defensores del uso personal de la marihuana se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia. Ellos fumaron cannabis, llevaron macetas con la planta y portaron carteles para informar a la población sobre el consumo responsable. México cuenta actualmente con legislaciones que regulan el uso de cannabis medicinal, pero las compañías que lo comercializan se quejan de que estas son demasiado restrictivas. Más de 100 elementos de pruebas tienen en su poder las autoridades colombianas, paraguayas y estadounidenses que trabajan en la investigación del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Este funcionario estaba especializado en narcotráfico y crimen organizado y fue asesinado el martes durante su luna de miel en la isla colombiana de Barú.
Las autoridades tienen en su poder más de 100 elementos de pruebas que esperan los ayuden a encontrar a los responsables del crimen del fiscal paraguayo asesinado en Colombia mientras se encontraba con su esposa en una playa turística cercana a la ciudad de Cartagena de Indias. Pesci, de 45 años, estaba encargado de investigar casos de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado en su país. Activaron mecanismos de trabajo con la DEA, con el FBI y con otras agencias del gobierno americano. Esta mañana tuvimos una mesa de trabajo donde estuvimos intercambiando información muy importante. Las autoridades estudian si el hecho tiene relación con alguna de las causas legales en las que trabajó, entre las que se encuentran la investigación de A Ultranza, una estructura masiva de tráfico de drogas y lavado de dinero, el caso del futbolista brasileño Ronaldinho, quien en 2020 intentó entrar a Paraguay con un pasaporte falso, los asesinatos del empresario Mauricio Schwartzman y el de la hija del gobernador de Amambay, el atentado de enero en el Festival de Música Paraguayo, Yaumina, donde murieron 2 personas. Las autoridades colombianas anunciaron una recompensa de $488.000 a quien presente información que ayude a la captura de los asesinos del fiscal. Es importante que busque a la policía, que brinden información, que tengamos una gran solidaridad de la sociedad civil con nuestra policía, con nuestras instituciones, porque la sociedad como un todo debe combatir a los criminales. Además, el gobierno colombiano informó que desplegó puestos de control en carreteras, terminales de transporte, aeropuertos y pasos fronterizos. En la investigación participan funcionarios paraguayos, colombianos y estadounidenses. La periodista Shirin Abu Akleh, corresponsal palestina estadounidense de Al Jazeera, fue asesinada en Cisjordania. Los hechos ocurrieron mientras informaba en la ciudad de Jenin y vestía un chaleco que claramente decía prensa. Varios reporteros que estaban en el lugar afirman que los militares israelíes le dispararon, pero Israel dice que es pronto para saber de dónde vino el fuego. El asesinato de Shirin Abu Akleh dejó al mundo árabe conmocionado. En Ramallah, miles de personas participaron en la procesión del cuerpo de la periodista. Allí manifestaron su tristeza e indignación por el crimen. Shirin Abu Akleh era una periodista muy buena, es conocida en todo el mundo árabe, por lo que estoy muy triste, porque es una pérdida para todos los periodistas árabes, palestinos, americanos, para todo el mundo. Ali Al-Samoudi, otro periodista presente durante el ataque y que resultó herido, narró desde el hospital cómo fueron los hechos en los que la comunicadora perdió la vida. La ocupación es asesina y criminal. Nos dispararon sin razón alguna. Nosotros, un grupo de periodistas, estábamos allí con nuestro uniforme de prensa completo, además de los cascos con la palabra press escrita en letras grandes. En Doha, los trabajadores de Al Jazeera rindieron homenaje al trabajo de la periodista y destacaron la importancia de seguir informando desde Cisjordania. Tenemos otros periodistas valientes que seguirán cubriendo lo que pasa en el terreno. Sé que Shirin estaría encantada de que sigan trabajando. Esto no les parará, no dejará de dar voz a los que no tienen. Varios periodistas también se reunieron en Túnez en frente de la sede del Sindicato Nacional de Periodistas. Sabemos bien que la mártir Shirin no era una periodista normal, sino que denunciaba los crímenes sionistas y todas sus prácticas racistas, los asesinatos, la devolución, la colonización y los encarcelamientos. Shirin era también una militante que defendía la causa de su patria. El asesinato fue denunciado como un ataque de los soldados israelíes dirigido hacia la periodista, pero Israel espera pruebas de una investigación para pronunciarse. En Sri Lanka, el presidente Gotabaya Rajapaksa dijo que nombrará un nuevo gabinete luego de la dimisión de su hermano y que era el primer ministro. Esto en medio de las protestas en el país por la crisis económica y el alza del precio de combustibles y alimentos. Rajapaksa afirmó que introducirá enmiendas constitucionales para darle mayor poder al Parlamento. Mientras trabajo para garantizar la seguridad del país, trabajaré con todos los líderes de los partidos para lograr la estabilidad política en el país. Estoy tomando medidas para formar un nuevo gobierno, para controlar la situación actual, para evitar que el país caiga en la anarquía y para mantener los asuntos del gobierno que se han paralizado. Sigan con nosotros.